Hola, bienvenido al espacio Juan Enrique. Haremos una manualidad con el juego de moda. ¡Vamos! Voy a usar esta botella solo para mostrarle cómo tendría que hacer. Vamos a hacer un recorte acá por el medio. A esta parte le quitaremos el cuello. Como ven en el dibujo, tenemos que dejar dos patas. Por esta línea vamos a retirar con una tijera las patas que no precisamos. Como ven, ya he sacado dos. Me quedaría esta. Y retiramos el fondo, que es lo más duro de esta botella. Y así nos tiene que quedar. La vamos a achatar. Y por acá en el medio vamos a hacer un círculo o media luna. Y así nos va a quedar. Vamos a colocar el sombrero en la parte de arriba de la cabeza. Lo que vamos a hacer, vamos a sacarle por la mitad más o menos. Esta botella es solo para muestra. Yo voy a usar una de medio litro, ya que es transparente y sería difícil mostrarle los recortes. He hecho todo de la misma manera, solo a pequeña escala. Voy a usar esta lámpara LED en desuso. Esta parte de plástico se desenrosca. La voy a usar así, de esta manera. La voy a pegar con una pistola de silicona. Apretamos un poco, dejamos secar y así nos tiene que quedar. Vamos a colocar el sombrero o cabeza. Apretamos, dejamos secar y así nos tiene que quedar. Con un pedazo de lámina, también de la misma botella, vamos a marcar 8 por 8 y vamos a recortar.
Por las puntas vamos a hacer un recorte de 3 centímetros, así de esta manera. Vamos a doblar, vamos a hacer tipo como una cajita que vendría a ser la mochila de nuestro personaje. Las puntas sobrantes se las recortamos y después vamos a pegar con silicona y así nos tiene que quedar. Le hacemos una pequeña entrada para que se amolde el cuerpo del personaje. Le colocamos silicona y pegamos. Vamos a pintar con pintura acrílica. El color puede ser el que ustedes quieran. Pintamos solo la parte del personaje, no la cara y tampoco su mochila. Y así el personaje va tomando forma. Lo vamos a dejar secar al sol por media hora. Y así de esta manera pueden hacer varios de muchos colores. Y si les gustó, compartan, suscríbanse y hasta la próxima. Chao.